Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de dos invitados maravillosos de lujo que forman parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana, son estudiantes de la carrera de Escritura Creativa y Literatura. El primero de ellos es Luis Enrique Espeleta Saucedo. Él estudia la licenciatura que les comento y fue acreedor a la beca Sor Juana. Algunos de sus trabajos han sido publicados en Celdas Literarias, la revista de su universidad, y este año fue dramaturgo para la edición más reciente de las microficciones Claustro, desentrañando misterios entre alcantarillas y desagües. Y por su parte, Félix nos, aquí tenemos la reseña, la semblanza, Félix Quisempactiani. Estudiante capitalino de 21 años de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura, ha sido parte de varios proyectos a lo largo de su formación en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Participó en la planeación de talleres de lectura, impartiendo sesiones sobre los libros de Jacob, novela histórica de la escritora polaca Olga Tokarczuk, si me equivoco, por favor, corríjanme, y El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, por el recién cumplido centenario de su obra. Fue miembro del equipo de producción y guión técnico en el Cine Minuto, La Ooteca y el cortometraje La Tinta de Besania. También ayudó a la realización de la antología El Ailurograma, donde se incluyó su cuento de ciencia ficción mexicana Nacastepec. Sus primeras publicaciones fueron en la antología navideña Letras y Muérdagos de la editorial colombiana Letras Negras, con su cuento Villancico del Tecolote, y la antología poética El Olvido, volumen 2 de la editorial Litéfilos, con su poema El Caballito de Mar. La mayoría de sus textos se caracterizan por hablar sobre temas como el crimen organizado, la política, las culturas prehispánicas, la violencia en múltiples contextos, la psicología social y la cultura, llevándolos a cabo en universos especulativos para generar un mensaje, ya sea con fines críticos o denunciativos. Principalmente trabaja los géneros de ciencia ficción, ficción general, terror y fantasía, aparte de que su narrativa posee un hibridismo de varias corrientes literarias. A partir del año pasado se ha dedicado a impartir cursos, talleres y clubes de lectura en Ketztin Club, un proyecto educativo creado por él y otras autorías a favor de la difusión de la literatura y la escritura. Si me equivoqué en algo, por favor, corríjanme. Y bueno, pues iniciamos con la lectura, la primera lectura de Luis Enrique, que hoy nos tiene preparado, ya sea que empieces con narrativa o con poesía. Te escuchamos. Perfecto, yo me gustaría comenzar con un poema. Yo personalmente no soy muy poeta, pero estoy bastante orgulloso de este poema, entonces me gustaría abrir con él. Se titula Dios monoteísta es Dios solitario y dice tal que así. Canción ritual en tanta oscuridad y en luz pensada para un Dios temible. Con cuánto miedo ellos le idolatran y con altivas esperanzas cantan, pues por piedad rezando ellos se hallan y la divina gracia anhelando. Y vale entonces esto preguntarse, ¿les sirven esos los llamados altares de sangre ofrenda y carne sacrificios si su naturaleza no comprenden? ¿Y quién o qué podría entenderlo? Si nadie ha visto salvo él los mundos, los astros, universos, multiversos, perpetuo horizonte de sucesos, de los grandiosos átomos chocar y de los hoyos negros el nacer. Del gran comienzo sabe y es testigo, a contar las horas para el juicio. Y cuando ve el final llegar, incluso él debiera cuestionar. ¿Acaso Dios creador del hombre fue? ¿O fue el hombre quien a Dios dio forma? ¿De las conciencias preso él se encuentra o lo es más bien del tiempo y los eones? De su crueldad la víctima es él mismo. No sabe él si solo se hallará o con la humanidad se extinguirá. Por eso vale nada que se diga, pues pierde aquel que ahí arriba habita, encima de eso que llamamos y arriba de los dulces firmamentos. Quizás no es cruel ni es temible él, y simplemente triste, y solo está. Wow. Un muy buen inicio. Muchas felicidades por este poema, que nos invita a Gracias. una reflexión muy profunda sobre la existencia de Dios y también las reflexiones filosóficas y metafísicas que se hace siempre el ser humano. Ahora vamos contigo, Félix, por favor. Te dejo en diseño individual. Sí, gracias. Pues bueno, yo voy a leerles un
el primer párrafo del cuento de Navidad que publiqué, que pues más o menos decía así. Cuando diciembre había arribado en Toluca de Lerdo, el señor Raubare Domínguez dejó este mundo. La ausencia de la cabeza de la familia hizo diferente la celebración de Nochebuena. Evitando el tema del testamento, sus 3 hijos, ya unos adultos, procuraban el ambiente alegre que compartió en vida. Sin embargo, Ridere, el unigénito nieto más travieso y consentido, tenía preparada una sorpresa de mal gusto. En cada reunión familiar, orquestaba memorables burlas y engaños de los cuales nadie salía ileso, como la vez que calentó demasiado el ponche navideño y todos se quemaron hasta las ropas. Muy buen inicio también, y les agradezco infinitamente que hayan aceptado esta cordial invitación. Y bueno, vamos a iniciar ahora sí con la primera pregunta, que tiene que ver con lo que les motivó a estudiar literatura. ¿Qué significa para ustedes la literatura y qué les motiva a estudiar la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura en el claustro de Sor Juana? Empezamos contigo, Luis Enrique. Muchísimas gracias primero por tenernos aquí. La invitación me vino muy de sorpresa, pero me entusiasmé muchísimo, la verdad. Entonces, muchísimas gracias a ti por tenernos en cuenta. Y Félix, hola, es un gusto tenerte aquí. Pues a mí siempre me han gustado las artes, me ha gustado concretamente el dibujo, la ilustración y la literatura. Yo en un primer momento, yo quería estudiar diseño gráfico porque yo estaba más atraído a la cuestión, de nuevo, de la ilustración, el diseño, y de alguna manera yo empecé dibujando antes que escribiendo, entonces me pareció natural, pero luego me di cuenta de que en el punto de mi vida en el que yo me encontraba, para mí, no sé, era más valioso contar algo, contar una historia a través de los medios que fueran posibles. Y de alguna forma yo ya había tenido experiencia escribiendo. Digo, a mí me gustaba leer cómics, básicamente, entonces lograba conjuntar las dos cosas, dibujar y escribir y darles una historia. Entonces me di cuenta de que yo la verdad prefería encaminarme a la cuestión artística, a... Eh, sí, no irme tanto por lo técnico, porque el diseño gráfico no deja de ser técnico y pues yo seré muchas cosas, técnico no soy, entonces preferí irme por ahí, es una gran pasión mía y dije, yo creo que de esto soy. Y me metí a la Universidad del Claustro de Sor Juana porque me convenció mucho su plan de estudios, las materias que ofrecía, cómo planeaba abordarlas. Yo mm, había visto otras opciones, pero yo sentí muy en el fondo que el claustro de Sor Juana era el espacio para mí. Y efectivamente lo fue, no solo he aprendido muchísimas cosas, o sea, ahora el poema que les leí no lo hubiera escrito si estuviera estudiando otra cosa, porque insisto, yo no soy poeta. Sí leo poesía, pero no es como, wow, la poesía yo, pues no. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas yo se las debo a mis maestros y a las personas que he conocido y las amistades que he hecho. Félix es una de ellas, yo lo quiero mucho. Entonces, yo contentísimo de estar en el claustro de Sor Juana porque me permitió, primero, expandir mis horizontes y sobre esa línea conocer personas que me han ayudado a ser el escritor que yo espero ser algún día, y otras cosas, lo que venga. Entonces sí, estoy muy contento de estar donde estoy. Pues bueno, pues claro, igual agradezco mucho el espacio. Qué bien que Letras a Contraluz me ha dado una oportunidad para entrevistarme. Y es un honor también compartir aquí pues, la sesión con este colega y amigo que es Luis para mí. Y pues en sí la literatura me llamó la atención porque a mí me encanta contar historias, me encanta explorar los temas, digamos que yo escribo mucho desde el tabú, desde lo que no nos gusta hablar. Eh,
Y claro, algo que me motivó mucho fue la prehispánica, porque en el claustro encontré una clase que era literatura prehispánica y dije, oh por Dios, qué maravilloso esto. Y pues en sí yo tenía pensado, ¿no? Estaba en un dilema en si estudiar arquitectura, derecho o otras cosas con las artes plásticas, pero pues me decidí por literatura ya que pues sí me fascinaba esto de contar una historia, de explorar, de investigar, que es mi parte que más me motiva. La parte de la investigación es el proceso creativo más llamativo y aunque es laborioso, pero es el más llamativo del proceso de creación literaria. Eh, y pues sí, creo que en el claustro igual he aprendido mucho, he sacado mucha experiencia de mi turno de beca. Como becario he sacado demasiado aprendizaje de mis profesores. Nunca pensé que iba a conocer a personas tan maravillosas como docentes y como compañeros. Entonces, pues eso sería como que en resumen todo. Em, Me gustaría que ahora nos hablaran un poco de lo que ha, en tu caso, Félix, ¿qué se debe tomar en cuenta al hacer un taller de lectura? Y en tu caso, Luis Enrique, ¿qué temáticas sueles abordar desde la narrativa, desde la dramaturgia? ¿Por qué precisamente esas? Y así nos vamos. Por favor, te damos otra vez la palabra, Félix. Gracias. Bueno, creo que importante de un taller es justamente la dinámica, porque hay que tomar en cuenta cómo enseña el tallerista y cómo aprende el estudiantado, ¿no? Algo que yo sí practico mucho es de cuidar el vocabulario, ya que no queremos que la literatura se vuelva algo ajeno o algo que abrume a las nuevas autorías. Digamos que sí, en este taller del Gran Gatsby intenté hacerlo lo más real posible, que te sintieras en la casa de Gatsby. También aquí involucra mucho el material. Yo tuve que ir a conseguir un vino espumoso para que se sintieran en las fiestas de Gatsby y como una conversación así real, ¿no? Entonces, creo que ahorita un buen taller es que genere una buena experiencia a quien va a aprender. De que si yo quiero aprender, no sé, en el caso de Liz, de que quiero ir a un taller de dramaturgia, que me haga sentir en el teatro, que me haga me haga sentir como un personaje, que cómo es caracterizar a un personaje, ¿no? Entonces, sería justamente eso, tener una dinámica y que se siente el taller muy vivo también para que no tengamos estudiantes ya durmiéndose o aburriéndose muy rápido. Entonces, eso sería como que lo que tomaría yo en cuenta. En tu caso, Luis Enrique, temáticas que te gusta abordar desde la dramaturgia y por qué precisamente esas. Am, bueno, yo primero que nada creo que independientemente de la temática, quien escribe, quien está desde detrás de la compu, la máquina de escribir, lo que sea, siempre tiene que tener algo que contar y debe ser valioso. Yo creo que un escritor sin nada que contar, su trabajo pierde valor. Entonces, yo desde mi punto de vista intento abordar cosas de las que sé que podemos generar discusión. Como dijo Félix, ¿no? Incluso cosas un poco tabú. Um, yo, en mi caso en concreto, me gusta abordar las temáticas um, salud mental, diría yo, ¿no? La relación de una persona que está lidiando con ese tipo de cosas, la relación que lleva con el mundo. Y en general me gusta hablar del mundo y de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque es una relación aquí ambivalente, ¿no? O sea, la sociedad me da, yo le doy a la sociedad y muchas veces las personas nos venimos abajo por la presión que ejerce la sociedad. Entonces creo que está interesante hablar de eso, hablar de lo que ocurre en ella. También me gusta hablar un poco de artistas en mis escritos. Hablar de, o sea, no del proceso creativo, por ejemplo, o lo que para escribir.
Cosas por el estilo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que me tocó trabajar en las microficciones, no pude abordar ese tipo de temáticas porque lo que nos dieron fue un texto. Nos dijeron, la temática es sobre detectives, onda de literatura negra, policíaca, ¿no? Entonces, a mí me pidieron adaptar un cuento de Sherlock. Entonces, digamos, no fue tan original, pero yo le imprimí cosas mías, ¿no? Y, por ejemplo, eh, para la dramaturgia yo intento hacer resaltar los diálogos, la forma en la que una persona, porque precisamente, eh, pues es una forma de construir un personaje y de hacerlo destacar, ¿no? Y a través de esos diálogos construir la relación que tienen, que es otra cosa que a mí me gusta y que me gusta explorar en la dramaturgia, ¿no? La relación entre dos personajes, ¿no? El manejar los silencios, qué se dice cuando no se dice nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, me gusta experimentar con va a sonar así muy, ¿no? Pero con las relaciones humanas, ¿no? Es divertido salirte de tu propia piel y meterte en la de alguien más. Es lo que yo intento siempre como abordar, sea literatura o dramaturgia. Nos contabas que tenías una minificción preparada para nosotros en esta ocasión y me gustaría que ahondaras un poco en eso, ambos. Em, Han sido estudiantes de la carrera y han conocido distintos géneros literarios, han abordado distintas formas de tratar un mismo tema, como bien lo dices, desde la creación de personajes hasta la importancia que tiene cada diálogo y cada silencio. En ese sentido, cada uno quiero que me conteste qué encuentra en la minificción hoy en día que está aportando y qué, a qué minificcionista podría nombrar que consideran de los mejores hoy en día. Creo que voy yo, ¿verdad? Yo respondo primero y luego. um, ¿Qué creo que tenga la minificción? Yo creo el hecho de que es tan concisa. O sea, no necesitas más. En teoría, una minificción es cerrada, o sea, lo que se dice, se dijo y no queda más interpretación. Yo, o sea, yo suelo escribir muchísimo y siento que a veces la minificción se me escapa porque es tan concreta y parecería que es algo sencillo, pero no, o sea, hallar como un nivel de concreción en algo tan pequeño y decir mucho con tan poco es todo un arte. Eh, me costaría un poco nombrar un minificcionista reconocido de estos días, ¿no? La verdad es que a la mente se me viene y siempre se me va a venir Augusto Monterroso. O sea, el cuento del dinosaurio. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué podemos decir que nos haya dicho, ¿no? Y cuando desperté el dinosaurio seguía ahí, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y curiosamente ahora en clase con Félix, él se acordará, yo creo, leímos una minificción un poco más larga que la del dinosaurio, igual de Augusto Monterroso, que hablaba sobre la educación, ¿no? Eh, y sí, o sea, está muy padre porque en ese caso en concreto decía algo muy interesante, muy potente que sigue vigente a día de hoy, en muy pocas palabras. Entonces, yo creo que ese es el poder de la minificción, es la capacidad de contar historias tan cortas, con un mensaje tan potente que te dejan una impresión muy impactante, ¿no? No se me ocurre, insisto, no se me ocurre ningún minificcionista, pero les recomiendo que chequen historias de terror de dos líneas, ¿no? O sea, literalmente hay una introducción, en la segunda línea ya se empieza a ver el desarrollo y el cierre, y es de terror, entonces en teoría te tendrías que llevar ahí un susto, ¿no? Algo ahí de, ahora bien, o sea, hay muy malas allá afuera, es el internet, entonces a lo mejor se encuentran con una que les da risa, pero yo creo que ese es el ejemplo más destacable que se me puede ocurrir de una minificción, pues, moderna, adscrita a nuestros tiempos. Entonces, sí, y además es lectura, leer siempre está bien. Lean, amigos.
Sí, de hecho, antes de pasar contigo, Félix, pues a mí yo creo que la minificción es de los géneros que más disfruto porque em, precisamente deja muchas interpretaciones, no es solo una y cada vez que lo lees viene otra y otra y otra diferente. Y el que se me viene a la mente es Alberto Chimal. Es increíble su forma de narrar y de generar algo distinto en las sensaciones que produce en el lector. Y también por allí Julio Cortázar, con historias de cronopios y de famas, que también muchas de ellas parecieran minificciones. Entonces no sé si ustedes por allí han tenido la oportunidad de leerlo desde ese ángulo, pero bueno, esos son los que se me vienen a mí. Félix, ahora sí, te cedo la palabra. Sí, bueno, creo que de los cronopios vimos en primer semestre de la carrera y siempre nos preguntamos qué es un cronopio porque no teníamos ni idea. Pero sí, yo siento la minificción como una mezcla entre la narrativa y la poesía. Porque justamente en la poesía se elige, hay una meticulosidad de crear estructura con pocas palabras, que por eso les digo que a muchos de mis conocidos que si leen poesía es como hacer un deporte mental, porque literalmente eso se trata. Eh, y igual que no como Luis, no conozco, no, no tengo así como un microficcionista muy eh, favorito. Em, pero creo que igual la minificción es como el arte de sintetizar, o sea, de curar las palabras, curar el texto. Ya no nos vamos o sea, si yo le digo a un novelista, pues escribe una minificción, creo que ese va a ser su crisis existencial, porque literalmente se toma más el tiempo en cómo cuenta la historia que en cómo la historia tiene que ser. O sea, aquí encontramos el ser de la historia y es casi como llegar a un núcleo. Entonces, yo creo que en sí para mí sería eso una minificción, por eso le tengo mucho respeto, al mismo tiempo miedo, porque yo no podría hacer minificciones, pero sí, eh, concuerdo mucho con lo que mencionaba Luis. También otra que se me viene a la mente, Ana María Schwa, también búsquenla. Ahora, ¿qué libros de todos los que han tenido la oportunidad de estar leyendo durante la carrera les cambiaron un poco o bastante la perspectiva con respecto no solo a la existencia, sino a cómo se concibe la realidad? ¿Cuál puede ser ese libro? Sigo yo, ¿verdad? Ok. Pues creo que fue una propuesta muy interesante de Miguel Unamuno que vimos este semestre, que es de la nivola, ¿no? De niebla. Eh, digamos que el contar una historia que no tiene historia fue lo que más me fascinó y justamente de ahí yo estoy trabajando en un nuevo concepto con unos profesores para la literatura que ya en un momento van a saber de él, si se da la oportunidad, eh, que es respecto a esta relación del personaje y el autor. O sea, que tanto el autor refleja en el personaje una parte de él, y al mismo tiempo como esa realidad ficcional que creó se termina mezclando con una realidad de la que él es, o sea, es como el autor como ente real, entra en una realidad ficcional. Eso a mí se me hizo muy impactante, cómo Unamuno interactúa con sus personajes. Que igual que lo vemos un poco en esta obra de 6 personajes en busca de autor, una obra de teatro, que bueno, se las recomiendo. No les voy a hacer spoiler, pero sí se las recomiendo mucho. Eh, y pues sí, creo que esa es la obra que yo sí me ha marcado bastante en cuanto a la realidad y a la literatura también. Yo tengo que estar de acuerdo con Félix aquí. Sí, la verdad, de esa materia en la que leímos a Miguel de Unamuno, eh, Niebla o Niebla, bueno, el título es Niebla, creo. Sí, se coronó como mis favoritas. Es muy
es muy interesante los giros que dan. No, no te esperas que una historia que empieza como típica novela de romance aburrida se convierte en lo que es, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, sí, en lo personal, yo digo, esta lectura no estaba como per se en el plan de estudios. Yo tuve que escogerla para una materia y hacer un análisis. Yo escogí un cuento de Borges, de ficciones, de su antología de ficciones, que es el de Tlön Uqbar Orbis Tertius. Sí, me llevó como en un viaje muy extraño, o sea, extraño, pero extraño bien, porque pues para quienes hayan leído Tlön Uqbar Orbis Tertius, para quienes no, lo siento, pero esto lo tengo que comentar, es spoiler, pero eh, pues Borges habla de un planeta en el que no existe el sustantivo y por ende la noción de ser. Entonces, cuando yo escogí ese cuento, mi maestra, a la que le mando un saludo, se llama Denise, me comentó que por qué no abordaba toda esa cuestión desde la filosofía de Martin Heidegger. Entonces, pues, o sea, digo, me ayudó un poco, me dijo, no leas Heidegger, no tienes tiempo de leer a Heidegger, busca resúmenes, y ella hasta me hizo el favor de pasarme resúmenes sobre la filosofía de Heidegger. Eh, y ahí, pues, me empecé a dar cuenta, ¿no? Primero de un poco lo que mencionaba Félix, ¿no? No tanto por el lado de el autor y la obra, sino la obra en general, cómo influye en la realidad, porque eso es algo que pasa literalmente al final de ese cuento, que es que la ficción invade la realidad y la cambia. Entonces, entre otros rollos filosóficos de los cuales yo me llevo mucho y los guardo aquí en el corazón, me llevo mucho eso, ¿no? El poder que tiene la ficción, el poder transformador que tiene eh, la ficción. Entonces, o sea, cuando a veces pensamos que un cuento no vale más para que entretener, a lo mejor exponer las ideas del autor, olvidamos que es una cuestión muy compleja que va más allá, ¿no? Y literalmente tenemos piezas de ficción que han cambiado la historia como la conocemos, ¿no? Nuestra cultura no sería la que es sin ciertas piezas de ficción. Incluso el propio autor sabe que la realidad puede influir directamente en su ficción y puede cruzar personajes históricos con sus propios personajes y eso le añade más capas de complejidad. Es algo muy, muy denso, ¿no? Me llama mucho esto de la cuestión metaficcional, también metafísica incluso. Creo que es lo que más me llevo y es un poco lo que toca también Miguel de Unamuno. Entonces, aquí creo que, no sé qué piense Fel, ¿no? Pero creo que él y yo estamos súper de acuerdo en esto de que eso fue lo que más nos impactó ahora últimamente. Hoy en día tenemos la virtualidad a todo lo que da. En este sentido, ¿de qué manera se ve favorecida la literatura, el fomento a la lectura y cuáles son los contras que ustedes pueden hallar en ello? Yo creo que para mí lo que favorece tanto la digitalidad y las nuevas tecnologías es que ya todo está a la mano. Ah, o sea, yo siempre voy a ir voy a ser fan de buscar las cosas en la biblioteca y tener las cosas en físico, pero el simple hecho de ya no tener que depender de lo que esté en tu lugar de origen, ¿no? O sea, estás en México, pero quieres algo que solo llegó en España o en Estados Unidos, o sea, las lecturas en digital ya han eliminado esa barrera. Yo creo que eso es lo más importante, que el conocimiento se ha hecho, pues, ahora sí que de verdad, genuinamente, está al alcance de todos. Um, yo creo que el principal problema que le encuentro a la cuestión de la digitalidad, primero, la IA, ¿no? O sea, está el tema de, es un tema tan nuevo y ha generado tanta controversia, o sea, yo creo que, eh, primero, lo que ya se ha dicho, ¿no? La IA yo creo que sí le quita trabajo a los creativos, yo creo que la IA no hace cosas que verdaderamente tengan como un esqueleto, o sea,
junta pedazos de todo y los intenta unir, y creo que eso no tiene valor. A mí me parece un poco contradictorio, ¿no? Que en un mundo en el que haya tanta apertura y tanta tecnología, la gente no se anime a escribir. Yo creo que también la gente no se anima a escribir porque hay mucha maldad allá afuera y hay gente que critica por criticar, y a lo mejor un escritor novato que quiere compartir su trabajo al mundo no se va a animar porque sabe que allá afuera hay tanta apertura que va a llegar alguien malintencionado y va a decirle mil y un cosas negativas de su trabajo que en realidad no son. Eh, entonces, sí, o sea, yo creo que es buena la apertura, es bueno tener ya tanto a la mano, literalmente el mundo está a un clic de distancia, y creo que hay que hallar la forma de aprovecharlo porque tiene tanto potencial, o sea, insisto, yo que soy fan de ir a la biblioteca y todo esto, o sea, ya no es necesario, o sea, todo está aquí, entonces, eh, está mal que ciertas cosas como las que mencioné se den, ¿no? Entonces, sí, yo apoyo por completo la idea de que todos leamos lo que queramos, escribamos lo que escribamos, hablemos de los temas que queramos, que haya discusión. Obviamente, nada de lo que toquemos le haga daño a alguien, eso es importante, pero sí, o sea, es un mundo libre y cada quien tiene el derecho de abordar los temas que quiera, como quiera, con el nivel de profundidad que quiera. O sea, el mundo es rico gracias a la cantidad de personas que hay en él y las opiniones que tienen. Insisto, sin hacerle daño a nadie o emitir ahí discursos de odio que están muy feos. No queremos más discursos de odio en este mundo, por favor. Exacto, completamente de acuerdo. La ética profesional y la responsabilidad con respecto a lo que promovemos, porque desde la escritura se está dando también un discurso em, que no siempre puede ser muy cordial hacia ciertos sectores de la población, hacia ciertas personas, entonces cuidar también esos detalles. Félix. Creo que Lice sí dejó muy bien, muy clara esa parte de la problemática y también de la oportunidad, más bien esta parte del acceso, de que ya hay mayor acceso, y también, claro, más integración a nuevas autorías. Yo creo que podemos irnos incluso a ver la parte del consumidor desde el ámbito capitalista, ¿no? De que ahora, como ya la mayoría de textos son virtuales, encontramos como un nuevo tipo de estatus, de que vale más la persona que yo le veo eso mucho problema, que vale más la persona que tiene los libros en físico, o sea, que tiene la oportunidad de comprarlos, que la persona que los tiene virtuales. Entonces, se crea como un nuevo tipo de diferencia y un problema de los valores en la que se le adjudica mayor conocimiento a una persona que tiene los libros en físicos porque asumimos que sabe elegir ediciones más especializadas o ya más con mayores notas de pie de página que nos muestran más estudios del texto. Entonces, creo que sí, eso sí sería un problema en cuanto a cómo la sociedad está teniendo nuevas perspectivas de quiénes leen y quiénes no. Eh, y también respecto a las ediciones de virtuales, creo que al tener demasiadas, tenemos muchas versiones de un solo texto, tanto de universidades, instituciones o academias que se dedican a recopilarlas y dar su propia versión. Luego hay estudiantados que no saben, no han aprendido a cómo discernir entre una buena edición y una mala edición en virtual, porque hay unas que sí están muy incompletas, que nos ha tocado en la carrera ver y nos dejan como que, pues sí, ¿no? Que nos falta texto, nos falta aquí una parte del texto. Eh, pero sí, son como que las problemáticas que podemos tomar, bueno, destacar desde el punto del consumismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú también nos comentabas en tu semblanza que habías participado en la antología de letras negras. Y entonces eso está desde la virtualidad. También está en físico ese libro. ¿Qué ha sucedido con ello? ¿Cómo lo has mm,
visto desde tu experiencia, la publicación es más sencilla, que te seleccionen es más fácil. ¿Cómo va, cómo va el proceso de selección en ese sentido? Bueno, afortunadamente tengo el librito aquí, es pasta blanda, todo eso, es el que les hice la lectura. Em, yo la verdad sí les doy un consejo a quienes sean, de- quienes partan así de sus publicaciones em, en convocatorias, sí no recomendaría este editorial por la parte del peaje de escritor. Ajá, que nos cobran por que nos publiquen. Que eso creo que sí es un problema bastante fuerte porque hay personas que escriben pero no tienen la oportunidad de pues sí, tener un sueldo preparado para ese tipo de proyectos. Em, la verdad, la selección, yo fui como que de los últimos que seleccionaron. No también no compuesto le tengo mucho cariño a este cuento porque sí digo, ah, lo logré. Este, pero sí, yo creo que este acceso sí ha funcionado, más bien quienes han puesto los límites son las propias editoriales, estas editoriales nuevas que buscan como formas de sacar dinero, pero pues digamos que aquí tiene que ver más la estrategia de la editorial en cuanto a publicidad y venta de los libros que sostenerse de las autores que publican, ¿no? Digamos que este librito sí, se ha quedado como que estancado, no creo que lo encuentren ya mucho porque, no sé en qué tiendas los venden, según yo aquí en México los venden como una tienda de impresión, los vende, que es la que los sacó. Em, pero sí, busquen, váyanse mejor a concursos o a convocatorias que sí no les cobren y que más bien les premien por su trabajo y que les den ese valor que ustedes le dedican al momento de trabajarlos y crearlos, ¿no? Difícil el encontrar un buen concurso o convocatoria. Ahorita están saliendo muchos, entonces estén al pendiente. Los que quieren de poesía también hay bastante. Mañana cierra uno, el séptimo certamen de poesía, Red de Solidaridad Galapagar, y creo que está bastante bien. Entonces, si pueden participar en poesía, háganlo. Yo porque me encanta la poesía, entonces por eso lo recomiendo, pero también hay de narrativa. Ahora, am, acá, sí. Las microficciones claustro, desentrañando misterios entre alcantarillas y desagües. ¿Por qué decidieron nombrarle así? ¿Y qué fue lo que más te gustó de formar parte de este proyecto, Luis Enrique? Um, honestamente, um, la razón exactamente de por qué ese título, no sé, pero tiene que ver con algo muy importante. Pasa y resulta, yo recuerdo que algo, Félix, tuvo que ver con las jornadas de las microficciones del año anterior. Eh, entonces, no sé, entonces, el caso es que esto es una cuestión muy, muy nueva. En las microficciones hay una historia principal y otras dos. Es que menciono a Fel y las pasadas porque creo que ahora este año fueron tres historias, en la pasada fueron dos. Eh, y por ejemplo, la razón de la temática es porque las microficciones que van de la mano con unas jornadas académicas, en las jornadas académicas se habló de la novela negra y de los arquetipos del detective y pues todo esto, ¿no? De la novela policíaca y los crímenes. Entonces, eso tenía que permear de alguna forma las microficciones. La razón por la que se tiene algo que ver con la alcantarilla y los desagües es porque la historia principal fue una adaptación de El policía de las ratas de Roberto Bolaño. Entonces, los espectadores van ahí pues siguiendo a las ratas, el principal, Pepe el Tira, para quien ha leído esa obra, pues el protagonista se llama Pepe el Tira. No sé por qué le pusieron entre alcantarillas y desagües y lo que menos estamos haciendo dentro de la historia que plantea la obra es estar
en un desagüe, o sea, eventualmente salimos y en la historia recorremos, dizque, una vecindad que en realidad pues es todo el claustro, ¿no? O sea, en ese sentido se aprovecha todo lo que ofrece el claustro y está muy padre, ¿no? Entonces, esa es la historia principal y el resto de historias, eh, igual, temática de novela negra, policíaca, en este caso se escogió un texto de Ernest Hemingway, otro de Agatha Christie y uno de Arthur Conan Doyle, que fue el que a mí me tocó. El de Agatha Christie fue La ahogada y el de Ernest Hemingway fueron Los asesinos. A mí me extendieron la invitación. Digamos que fue todo un proceso nuevo, porque hasta donde yo sé fue una convocatoria muy, muy cerrada. A mí me extendieron la invitación y me pidieron, escribe algo para saber, pues, cómo te desenvuelves con la cuestión teatral. O sea, nada de lo que escribí se quedó al final ni nada, pero me escogieron precisamente por ese texto. Y entonces, ya habiéndome escogido, me escogieron a mí y a tres personas más. Una chica de octavo, ahora pasó a octavo semestre, que se llama María, a un chico de psicología, Gonzi se llamaba, y una compañera, compañera mutua de Félix y de mí, que se llama Fer, María Fernanda. Ella le tocó adaptar El policía de las ratas, a María le tocó adaptar La ahogada y a Gonzi le tocó adaptar Ernest Hemingway. Entonces hubo como un taller en el que nos reuníamos con una de las principales encargadas de ver cómo se desarrollaba esto. Se llama Vero. Y con ella anduvimos haciendo correcciones, viendo por dónde podíamos llevar la historia, qué estaba bien, qué no estaba bien. Entonces, digamos, estuvimos metidos muy de lleno en la cuestión de preproducción. Ya va a ser un año, de hecho, ahora en junio, mediados de junio, que me invitaron. Y el resto del verano estuve trabajando esto. O sea, hasta que empecé clases en agosto del año pasado, yo estaba terminando de ver todo esto de las microficciones. Y lo verdaderamente interesante y padre, diría yo, fue cuando nos tocó ver cómo la carrera de producción de espectáculos adaptaba todo. Fue prácticamente su trabajo para coronar su cuarto semestre, porque van un año más abajo las personas de cuarto semestre. Me tocó ver bajo de un equipo súper talentoso. Me tocó ver las audiciones para los actores, me tocó verlos ensayar. A mí me mandaron a Indautor a registrar mi obra, necesitaban una copia del registro ahí guardado. Y, y sí, fue increíble. Me hubiera gustado quedarme más tiempo del que estuve conviviendo con este equipo, con las chicas y los actores que escogieron. Pero pues, sí, el deber llamaba, estaba muy, muy pesada lo que yo tenía que resolver en mi carrera. O, de verdad, mis respetos, y fue un honor ver mi trabajo manejado de la forma en que ellos lo manejaron, ¿no? El equipo de las chicas y luego los muchachos que interpretaron ahí mis adaptaciones todas bizarras de Sherlock y de John Watson. Entonces, fue un proceso largo, fue un proceso de un año, y al final ver ya todo montado en conjunción, en armonía, fue increíble. Y hace poco, digamos que tuvo cierre, porque fueron los premios Neptuno Alegórico, en donde al actor que hizo de Sherlock le dieron el premio de mejor actor, y y a mi obra y a la obra que se montó le dieron premio a mejor coreografía, porque hay una escena de lucha y está muy padre. Entonces, sí, estuvo muy loco. Ok, extraordinario, qué padre que ya les estén permitiendo vivir todas esas maravillosas anécdotas y ese trabajo, porque es literal un trabajo como el que van a estar haciendo cuando salgan, entonces ya los están preparando de excelencia. Ahora, Félix, tú estuviste como miembro del equipo de producción y guión técnico en el Cineminuto La Oteca y en el cortometraje La Tinta de Besania. Cuéntanos al respecto de ambos, por favor. Bueno, eso en sí tendría que mencionar a Luis primero porque Luis fue el guionista principal de La Tinta de Besania, totalmente fue su idea. Eh, yo me quedé más en la parte de producción, en primera había sido director,
pero por mis cuestiones de la beca y por tantas tareas que tenía que hacer, sí le cedí el puesto a una de nuestras amigas, que es muy buena dramaturga y muy buena directora, que es esta Alejandra Martínez. Este, pues en sí fue una experiencia muy, muy padre, apoyar en los guiones, en lo que podía apoyar, porque justamente ya la mayoría estaban muy trabajados de manera muy, muy profesional, yo lo vi, como Luis hacía sus historias, estaba muy motivado, también en la parte técnica de que cómo quieren las luces, cómo quieren esto, como que me divertí mucho en esa parte. Este, pues creo que fue muy extraño, muy nuevo para mí trabajar un cine minuto y más un cortometraje como La tinta de Besania, que era todo de terror. Y en la producción creo que podía aportar mucho desde las luces, desde la ambientación incluso. Creo que mis luces se descompusieron un poco porque se quedaron todo el tiempo pegadas a la pared del set donde habíamos hecho todo. Pero bueno, ya eran unas veces así que ya estaban en sus últimas, así que dieron lo mejor que pudieron en el cortometraje. Y creo que la parte más emocionante fue presentarlo en la feria del claustro que hace de quinto semestre, eh, que justamente me oyen ahí voceando de yo, la tinta de Besania, y me aguanté mi grito de sí, apóyenlo. Este, porque era un trabajo que la verdad sí le habían hecho, bueno, Luis le echó mucho cariño, mucha creatividad. Este, Ale le metió mucho de su visión, de su imaginación para retratar lo que realmente quería hacer Luis. Y yo, pues, como su amigo, intenté apoyarles en lo que podía. Entonces, fue una experiencia que que sí fue muy nueva, muy totalmente nueva para mí. Igual hubo un proceso de que pues el profesor en ese momento que yo no sé si iba a volver el profesor que teníamos, nos vio con buen ojo en nuestro proyecto y le gustó mucho cómo lo habíamos trabajado. Entonces, si tienen la oportunidad de algún día, para ser partícipes del staff de un cortometraje, no la pierdan, no se la salten, esa experiencia, se la recomiendo mucho. Pues como dicen, no es fácil adaptar un texto. Me gustaría ahondar más en eso, pero si no se nos va a acabar el tiempo y no vamos a poder hablar de otros temas como el que viene a continuación. Me gustaría que nos hablaras del decadentismo japonés brevemente. ¿Por qué te gusta el decadentismo japonés, Luis Enrique? Y Félix, em, ¿cómo nace Kets Teen Club y qué estrategias has implementado para la difusión de la literatura y la escritura desde este club? Eh, bueno, mi interés por el decadentismo japonés no nace solo. Yo todo esto se lo debo a un curso que unas compañeras y amigas mías, y también de Félix, organizaron. De hecho, estuvimos los dos en ese curso. Se llamaba Literatura Buraija el curso. Lo dieron nuestras dos amigas, Sofía y Bárbara, de la carrera igual. Y ellas, la verdad es, mis respetos a ellas son las que saben de esos temas, ellas nos compartieron eh, datos de ese tema, autores al respecto, pues los tres más importantes, ¿no? Y curiosamente la dinámica final de ese taller era escribir algo aprovechando todo lo que aprendimos con ellas, escoger a un autor que nos haya gustado, algunos de los temas que maneje y ahí mezclarlos con nuestro estilo y hablar al respecto. A mí me atrajo mucho, me invitaron, me dijeron el precio y dije, va, está bien. Y me animé porque, pues, sí, como excelentes frikis que somos yo y Félix. Sí, porque Félix seguro también le encanta la cultura japonesa, nos encanta la cultura japonesa y fue una oportunidad de verlo desde otro ángulo, que no fuera el típico, ¿no? De periodo Edo anterior donde solo hay samuráis luchando a muerte y cortándose. Es literatura de la posguerra, a fin de cuentas, y es un vistazo
a Japón y a sus habitantes desde una óptica más deprimente, más triste, más desesperanzadora. Eh, Literalmente están ahí plasmándose en el texto, ¿no? No es un texto en el que hablen de otra cosa, de un tema que les interese. Son ellos contando su vida y sus experiencias tan miserables. Yo me enorgullezco de lo que yo escribí porque no sé qué tan bien lo haya capturado, esa esencia de la literatura decadentista japonesa, pero a fin de cuentas lo capturé, fue un ejercicio muy interesante y lo supe hacer, pues creo que bien, y creo que de eso se trata, de siempre animarse a hacer cosas nuevas. Y sí, o sea, me salió ese último ejercicio muy bien, ¿no? O sea, me enorgullezco. Muy bien, Elisente. Pues compártenos el otro texto que tenías preparado. Este sería ya penúltimo para que en el cierre nos compartan uno más. Y mientras, bueno, más bien, léenoslo y ya después seguimos con Félix para que nos hable de Kestin Club. Sí, creo que es un poquito largo, o sea, no es así una novela, ¿no? Pero son 4 cuartillas, entonces por cuestiones de tiempo creo que lo reduciremos solo me gustaría los 3 primeros párrafos del cuento, si no hay problema. Sí, de esos curiosamente son de los que estoy más orgulloso. Va. Se llama El Puente de Hierro. Dice tal que así. Pese a sus logros, pese al reconocimiento y la consagración inmortal que el Orden de Nueva Jericó le concedió por su destacado servicio, a Tetsu Takahashi no le importaba más que su suicidio. Nació en el seno de una familia acomodada, o en su defecto de aquello que en una época más serena hubiera sido considerado acomodada, durante los años en que la guerra de Occidente arreció hasta alcanzar su punto más álgido, sin retorno o esperanza de que el conflicto dejara de escalar. La idea de una guerra por un tiempo no fue para él y sus hermanos sino algo lejano, un rumor de dado cuyo volumen aumentaba, imperceptible y taimado, hasta convertirse en una sucesión de gritos de los que ni Japón, haciendo oídos sordos, cerrando sus fronteras y deportando extranjeros, negándoles con ello apoyo y asilo, podía verdaderamente silenciar. A Tetsu le solía decir su madre que su nacimiento, acaecido 20 años antes de la fundación de Nueva Jericó, fue coronado por la imagen sublime de copos de nieve tan negros como el hollín. De más está decir que esta precipitación no era más que las cenizas resultantes de las abrasadoras llamas del conflicto que consumían el otro extremo del mundo, tan lejano de Japón. De acuerdo entonces con la vieja leyenda familiar, impresa por sus familiares en él desde muy niño a fuerza de repetírsela a modo de burla hasta llegar al desgaste emocional, Tetsu Takahashi nació condenado por la sombra del tercer padre que era para él el presagio de una guerra interminable que se propagaba, así como el pavor que ésta generaba en quienes la evocaban. Y ya. Perdón, es que en lo que es algo del diseño individual y todo, pero muy buenos párrafos. Una disculpa si es un poco deprimente, pero espero les haya gustado. Logran introducirnos en esa atmósfera, ¿no? Y en ese Japón. Em, me gustó muchísimo. Tienes muy buen estilo de escritura. Sigue así. Mucho Gracias. éxito. Félix, te escuchamos. Bueno, con respecto a Kestin Club, digamos que este proyecto surgió el semestre pasado en la materia de campo laboral. Realmente porque yo quería buscarle una forma de que la literatura se pudiera enseñar con métodos más libres y no por una rigurosa eh, vigilancia de una academia o de una universidad. Entonces, yo como que aquí dije, yo quiero que personas que les interesa dar clases de literatura las den como gusten eh, y motiven a otras personas a volverse escritoras, escritores, o ya en su forma ya investigaciones de la literatura, ¿no? Eh, pues bueno, actualmente tenemos unas cuentas en Instagram y en TikTok, que es donde más nos movemos. Yo trabajo con mi codirector, que es Ricardo Rosendo, que igual es escritor, es compañero nuestro de la carrera. Y lo que nos
ha dado como que lugar entre las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, es trabajar desde su cotidianidad. Digamos que creo que nuestro post que más les ha llamado la atención es de aprender licencias retóricas con reggaetón, que sí, créeme, fue una tarea totalmente complicadísima porque el reggaetón fue difícil encontrarle una licencia retórica así muy precisa y más bien que fuera entendible para explicarse, ¿no? En nuestro caso escogimos esta canción de un autor chileno que creo que se llama, bueno, no me acuerdo su nombre, la canción se llama Gata Only y es muy famosa en TikTok. Floyd Menor, así se llama el artista. Y ahí nos pusimos a verle dónde carambas va a estar aquí la licencia retórica, pero pues nos funcionó porque así se llevaron unas buenas licencias retóricas, tanto de sintaxis. Nos sorprendió que tuviera mucho de sintaxis. Creo que esperábamos más de musicalidad que de sintaxis y también de imagen. Obtuvimos esas licencias retóricas. Y también les damos consejos y tips a escritores que pues están más en Wattpad. Digamos que ha sido como que la plataforma predilecta de las autorías amateur, que les digo yo, váyanse a convocatorias, váyanse a concursos, no se queden en Wattpad, no esperen a que los lean, mejor váyanse a espacios que sí les difundan. Pero pues les damos ahí tips como el uso de la escaleta en un cuento, por ejemplo, que sé que la escaleta es más de dramaturgia, más del teatro, pero aplicarla en cuento creo que sería también una opción para tener más planificada la historia y darle más estructura, más cuerpo, y no quedarse como, ay, sí voy a escribir y todo fantástico, que fluyan, ¿no? Las ideas. Entonces, justamente esa es nuestra intención, de apoyar escritura, apoyar, dar consejos y obviamente integrar a nuevas personas a la literatura. ¿Por qué llamarlo Quetztin? ¿Qué Ah, significa? bueno, el nombre es como, es una contracción entre el adjetivo náhuatl, que es quetzali, y la palabra en español tinta. Entonces, en sí, Quetztin salió de esa contracción y significa hermosa tinta. Entonces, de ahí justamente sale el nombre porque no queríamos caer en nombres muy directos como, eh, pues que aquí estará fundando muchas empresas, pero bueno, este, que esto de pretextos literarios, que es como que yo siento muy simple el nombre, pero bueno, eh, también otros que le ponen, por ejemplo, en nuestro caso, en el claustro, que le ponen letras claustro, o sea, como que se queda así muy básico, y yo como de, más creatividad, tienen muchas, somos un país multicultural, agárrense de varias cosas, la creatividad del nombre para nombrar algo sí está muy presente y a veces como que no se utiliza. Entonces de ahí más o menos viene el nombre. Y también darle esa nueva, no nueva, esa importancia que debe tener a nuestras lenguas de origen, a nuestras lenguas originarias. Entonces es importante, qué bueno que lo mencionaste, que está basado en el náhuatl. Em, Léenos algo, por favor, Félix, ¿qué nos tenías preparado aparte de lo que ya nos habías leído? Bueno, como segunda lectura, nada más leeré el primer párrafo de un cuento que es como un cuestionamiento hacia la hipersexualidad y la cosificación en la juventud vigésimo primérica, que así le digo yo a nuestra juventud. Pero bueno, se llama Libidinosus Rex. Capital, México 2082. Un caramelo con envoltura de plástico similar al ámbar le fue entregado a plena hora de la mañana. Sabía perfectamente qué significaba. Una invitación a una fiesta en el pomposo Hotel Heróflevo Pedregal, donde asistían personalidades selectas y sucedía de todo. Nadie se imaginó la clase de persona en la que se convertiría el anfitrión en su juventud. Venus de María, su institutriz y trabajadora sexual, lo veía aún como ese adolescente inmaduro, del cual su productora musical se aprovechó para hacerlo uno de los mayores símbolos sexuales a sus tan solo 16 años.
Ahora que sabía del pronto cumpleaños número 23 de su estudiante, ella recordaba sentada en el sofá aquellos días de cuando le fue asignado. Ya voy. Perdón, es que me tardo mucho. Pero muy bien este fragmento que nos has compartido. Nos dejas con ganas de saber más y me gustaría que nos dijeras dónde podemos hallarlos, a ambos, en sus redes sociales y más de su trabajo. Pero antes de pasar a eso, 3 ejercicios de escritura creativa que han aprendido en clases. Cada uno 3. ¿Empiezo yo? Ok, tres ejercicios de escritura. Um, uno que se me quedó mucho fue uno con imágenes que nos dejó nuestra maestra, se llama Paulette Acosta. Busquen una imagen, la que más les llame la atención y escriban, invéntenle una historia desde la perspectiva que sea, no importa, pero denle una historia a esa imagen, ¿no? Otro ejercicio, esto nos lo compartió otra maestra, Weselina se llama nuestra maestra, y no recuerdo, pero es un libro en el que te dan una situación y te dan ahí los ejercicios y te dice situación de tal, fulano está en metro y se le fue y ahora tiene que caminar y te dice, no, ok, ahora escribe esto en tal estilo y luego en otro estilo y así. Y entonces creo que es una buena forma. Mil disculpas que no recuerdo el nombre del libro, quizá Félix sí se acuerde, él tiene mejor memoria que yo. Y otro ejercicio, va a sonar muy cliché, muy sonado, pero intenten visitar otros géneros, intenten mezclar géneros, ¿no? Puede que lo disfruten tanto que hasta les empiece a salir de forma natural hacer eso, ¿no? Yo siento que ahora que me he adentrado mucho más en la dramaturgia, noto en mis escritos narrativos ahí dejos de escritura dramática y eso siento que les da mucha identidad mía, es muy mío y eso me gusta, ¿no? Y inténtenlo. ¿Dónde pueden encontrarme? Pues yo tengo mi red social principal, que es el Instagram. Ahí subo principalmente, si no es que únicamente dibujos de cosas que a mí me gustan. Hace poco subí uno, de hecho. Y mil disculpas por el nombre tan raro. Es Luis de Shush. Es Luis, THEXUX, en Instagram. Y ahí encuentran enlaces al resto de redes sociales, Facebook, Blue Sky, también TikTok, pero no lo uso tanto el TikTok, pero ahí lo tienen. Entonces, sí, Luis de Shush en Instagram. Y mis ejercicios son esos. Qué bueno que lo deletreaste porque sí está algo complicado. Félix, te escuchamos. Pues igual no recuerdo bien el texto, pero sí sé de qué texto me habla Luis. Pues creo que los tips que he encontrado es la investigación de campo. Esta creo que la aprendí mucho de la profesora Weselina en una charla que tuve con ella, que es justamente salir y observar el ambiente, el entorno, porque el entorno nos puede sacar una historia o nos puede sacar esa idea que aún nos falta para concretar una historia. Entonces, observar el entorno es muy enriquecedor porque encontramos incluso tramas más interesantes de las personas ajenas. Por ejemplo, el metro es un buen lugar para encontrar historias y escuchar también historias. Así que no vean todo el tiempo con audífonos en el metro para escuchar las historias de las personas. Y un segundo ejercicio es también jugar con los narradores. Digamos que esto de contar una misma historia con diferentes narradores, sirve mucho para que empecemos a desarrollar esta forma de contar desde una perspectiva diferente. Incluso nos puede ayudar a trabajar esta cuestión del personaje. O sea, digamos que si yo quiero escribir
tener un personaje metaficcional, pues me serviría también entender al personaje, cómo hablaría en primera persona para saber cómo habla y cómo contaría una historia, ¿no? Entonces, eso puede servir mucho, puede enriquecer bastante incluso el propio estilo de la autoría. Y creo que como tercer ejercicio sería mucho el efecto Sheresade, que creo que es muy importante, que eso le puede servir a muchos autores principiantes, que es que les preocupa, es que mi historia no llama la atención, es que mi historia no es buena, y yo, espera, más despacio, velocista, vamos primero a enfocarnos en el inicio, que es lo más importante para decidir si atrapa o no en nuestra historia, si sabemos iniciar, si sabemos encontrar un punto de partida, porque encontrar ese punto es cuando ya conocemos cuándo una historia puede existir o no. No quedarnos en la simpleza o en la cotidianidad y no hacerla tan monótona. ¿Y tus redes sociales? Sí, Sí, cierto. la quieres compartir. O dónde encuentran tus publicaciones. No es forzoso. No, sí. Pues igual en Instagram como Luis, me pueden encontrar igual como Félix Quisempactiani, todo en minúsculas. Hay otra cuenta que se llama Solo Quisempactiani, que es donde subo mis pinturas y mis dibujos, pero eso no le hagan tanto caso. Es una cuenta muy viejita, pero sí, en la principal donde subo mis escritos y mis experiencias como escritor es en Félix Quisempactiani. Sí. Bueno, ahora preparen el último texto muy breve, por favor. Y por aquí les manda saludos también Lyudmila Quincoces. Ella también es poeta, escritora y entrevistadora cubana que tiene su escribanía Dolls, entonces allí también pueden seguirla. Un abrazo y todo mi cariño, dice. Y bueno, pues a seguir también a nuestros invitados del día de hoy, para quienes vean este video en vivo, para quienes lo vean en diferido. Y los escuchamos para hacer ese cierre ahora sí. Antes, que nada, el libro que les hablaba es de Raymond Queneau, Queneau, y es Ejercicios de Estilo, para que lo chequen. Y ya, una disculpa por la breve interrupción comercial, vamos con el texto. Este se llama Viajeros de la Niebla, muy cortito. El mundo termina, pues, allá donde la niebla priva a la vista de su utilidad. La ilusoria silueta de las casas que se extienden a la lontananza no es más que un engaño, una burda imitación para hacerte avanzar y que luego te pierdas. Llegar al fin del mundo no implica caer al vacío, es tan solo perderte. Llegar al fin es pérdida, porque es absurdo hablar de nociones de arriba o abajo en el vacío. Quédate aquí, conmigo, donde impera la luz y la certeza. ¿La certeza, dices? Sí, de que todo estará bien. Tenemos todo lo que podríamos necesitar. Un árbol que nos dará manzanas cuando a éste le plazca, que será regularmente, porque jamás he visto un árbol que no fuera gentil, y de cuya corteza nacerá todo lo que tendremos que leer por siempre y para siempre. Una banca para sentarnos, descansar de la banalidad e incluso dormir, y un bombín cuyo uso compartido podremos turnar. Tal vez un día lo uses tú y otro yo, o tal vez la duración que determine estos turnos sea irrelevante, con que haya tan solo oportunidad de compartir contigo algo. Solo somos tú y yo en lo que queda del mundo, esperando a un Godot cuya ausencia alegórica en nuestras vidas anuncia la falta de un absurdo propósito al que aspirar. No importa en realidad. Lo importante es no ir hasta la niebla, es no perderse. Quédate aquí, quédate conmigo y no te sueltes en la niebla. Ay, extraordinario. Muy, muy buen cierre. Te escuchamos ahora, Félix. Bueno, este texto es igual, les voy a leer la introducción, es del concepto que les digo que vengo trabajando por inspiración de Unamuno y se llama pandiégesis. Todos los neuropersonajes, neonatos y desempleados se aglomeraron en el taller central de Catemico. Se había corrido la noticia de que el autor activaría el piso de operaciones, lo cual significaba el lanzamiento de vacantes para una nueva historia. Madrugaron plantándose a los alrededores del inmueble circular con fachada de cantera y, visto desde arriba, su forma de quetzal volando en espiral.
no se iban a perder la oportunidad de poder hacer su debut en una historia. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, por habernos compartido su talento y también nunca pierdan la humildad como hasta ahorita. Sigan siempre confiando en ustedes mismos, escribiendo mucho desde el alma, desde el corazón, desde lo que les importa, pero sin perder el suelo. Nunca lo pierdan y sigan siendo así con su esencia. Muchas gracias a quienes lo vieron en vivo y a quienes lo ven en diferido y que tengan una extraordinaria semana. Más al rato nos vemos con otras dos chicas del claustro y bueno, agradecerles también a quienes ya estuvieron. Hace ya un tiempecito nos acompañó Rebeca, también Ricardo, entonces vean también esas transmisiones que tuvimos con ellos y por supuesto con Luis Enrique y Félix. Muchas gracias.